glorificado es el nombre poderoso de mi Señor. Grandes y maravillosas son sus obras. Bendecido sea el Eterno por siempre. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo. En esta hora, de parte del Señor, vamos a iniciar unas enseñanzas acerca de los sellos apocalípticos. Vamos a ir muy despacio para poder entenderle al Señor lo que nos quiere transmitir, con mucho temor y con mucho temblor. Dirijo de parte de mi Señor sus enseñanzas. Estemos atentos en gran manera. Solo con un oído espiritual podemos recibir la revelación. Solo estando en el Espíritu podemos entenderle al Señor. Y podemos ver lo que no es para movernos en lo que es. Y tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Revelación, capítulo 6, verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. Fuese muy bueno entrar directo en la especificación de lo que significan estos puntos del primer sello apocalíptico, pero para llegar ahí tenemos que entender, visualizar espiritualmente otros puntos tremendísimos, porque a través de toda la historia han habido enseñanzas desviadas acerca de este sello apocalíptico. Inclusive tremendos doctores escriturales, y aún partieron a la eternidad afirmando que ese caballo blanco del primer sello era el Señor Jesucristo, y murieron creyéndolo así. Y al día de hoy hay quienes todavía se paran escrituralmente para afirmar aquello de que ese primer sello
el jinete del caballo blanco, es tipología del Señor Jesucristo. Y no es así. ¿Por qué? Porque el mundo entero se formó a través de un engaño, fue que empezó a buscar la presencia del Eterno. Si el engaño no salió, no sale. Por eso es todos los juicios de revelación. Porque el pueblo elegido del Señor tiene que aprender a oír con un oído espiritual. Cuando Juan le iba a ser mostrado todas las revelaciones de Apocalipsis, inició con unas palabras: fui llevado en el Espíritu. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron expresiones similares. Y me llevó en el Espíritu, y fui en el Espíritu. Porque es ahí, amados, donde recibimos realmente las poderosas revelaciones del Señor. Cuando Job entendió esto, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí fuimos formados y fue formado el mundo entero. De oídas oían del Señor. Otra cosa es empezar a ver al Señor. Por eso es que Revelación dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estudiando y buscando en las Escrituras los contextos de este versículo 2 de Revelación 6, me encontré con que aún los traductores de las Escrituras, desde que fueron encontrados los escritos sagrados y todo aquello, también tenían ese pensamiento de que ese jinete del caballo blanco era Jesucristo o era el Mesías, porque los contextos que me encontré son solo atribuibles al Mesías, solo atribuibles al Eterno, al Señor. Y le dije yo al Señor: no puedo utilizar estos contextos porque no me llevan a exaltar al jinete del caballo blanco. Y estos contextos proféticos son del Señor, son tuyos. Si los que han escuchado las enseñanzas acerca de Lot y Abraham, como en la enseñanza de Génesis 14, cuando Abraham fue a rescatar a Lot, que estaba cautivo de los gigantes, como fue mencionada una palabra que los persiguió hasta Dan. Aquí entramos, amados. Entonces se dijo y quedó abierto el panorama para entrar en un estudio acerca de Dan, uno
de los hijos de Jacob, que se mencionó en el tiempo de Abraham, en ese entonces. Y todavía Dan no había nacido, ni se le había atribuido propiedad o tierra todavía, porque eso fue en la descendencia en continuidad de Abraham, Isaac, luego Jacob, y en Jacob nació Dan. Vamos a esta profundidad acerca de la profecía de Dan, porque ahí está la clave del primer sello de revelación de ese jinete en el caballo blanco. Y el nacimiento de Dan. Dan nace del fruto de una envidia. El Señor le abrió la matriz a Lea, la esposa de Jacob, porque Lea era menospreciada, porque Jacob amó a Raquel. Y el Señor le dio cuatro preciosos hijos a Lea, y entre ellos Judá. Es en el Génesis capítulo 29 y el verso 35. Y concibió otra vez y parió un hijo, y dijo: esta vez alabaré al Señor, porque por esto llamó su nombre Judá, y dejó de parir. Lea. Judá significa alabanza. Viendo Raquel, porque Raquel era estéril, de que Lea había tenido hijos en su aflicción, le dio envidia. Entonces en el capítulo 30, cuando se entra en todo esta problemática profética antigua de dos matriarcas, Lea y Raquel. Entonces, Génesis 30, verso 1. Vamos al punto del nacimiento de este personaje llamado Dan. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Fruto de una envidia es el nacimiento de Dan. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos a mí, o si no me muero. Dame hijos, o si no me muero. Raquel confrontó a su esposo Jacob. Jacob se enojaba contra Raquel y le decía: ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí, mi sierva Bila, entra a ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. En hebreo interpretado eso, tendré hijos de ella, quiere decir seré edificada. Eso estaba diciendo Raquel con este asunto. Y tendré hijos de ella, seré edificada en hebreo, o sea, tendré descendencia también como mi hermana. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer. Y Jacob entró a ella, y concibió Bila, y parió a Jacob un hijo.
Y dijo Raquel, juzgóme el Señor, me juzgó el Señor, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, que significa juzgar. Dan significa juzgar. Esa fue la raíz del nacimiento de Dan, hijo de Jacob. Fruto de una envidia. Punto 1. Punto 2. Literalmente no lo dio a luz Raquel, sino una sierva, hijo de una sierva, de la sierva Bila. Pero en todas costumbres, cuando la mujer iba a dar luz, entonces lo daba sobre las piernas de la ama o de la señora, y entonces tomaban ese hijo como de ella, para así quedar en la descendencia, en la edificación de esa descendencia. Dan, fruto de una envidia. 2. Dan, hijo de una sierva, pero del patriarca Jacob. Y Dan significa juzgar. Toda esta base fundamental de la problemática antigua que vivieron estos patriarcas fue con visualización profética. Estamos mostrando en la forma que se fue introduciendo el último hijo que tuvo aquí en Génesis 29:35, Lea, era Judá. A continuidad viene la discordia y viene la envidia, y entonces entra y nace Dan. Dan significa juzgar y Judá significa alabanza. Gloria al Señor. No me puedo quedar allí porque tenemos que continuar, pero el Señor va a dar profundidades en su revelación. Ahora nos vamos para Génesis 49. Génesis 49. Acerca de las palabras proféticas de Jacob a sus hijos, y entre ellos Dan. Leemos el 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Reunió Jacob sus hijos. Estos patriarcas eran profetas. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Está hablando en la visión profética en un futuro. Y hasta el día de hoy no se ha terminado ese asunto. Continúa. Ahora, el contraste y el paralelo para ampliar un poquito, porque ya el Señor está empezándonos a mostrar. De Judá nace en la línea genealógica, en la genealogía, nace el Señor Jesucristo. Y viene entonces Dan y dice juzgará. Juzgar quiere decir juzgar. Judá, alabanza. Dan, juzgar. Ahora sí entramos. Te estoy mostrando el verso 1, que las palabras de Jacob a sus hijos fueron proféticas.
en visión profética, porque dice, ha de acontecer en los postreros días. Ahora sí vamos para verso 16. La profecía sobre Dan. Profecía sobre Dan. Dice así, Dan juzgará a su pueblo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y será Dan serpiente junto al camino, cerasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Verso 18, tu salud esperé, oh Señor. Quedémonos un poquito aquí, en estas palabras proféticas sobre Dan. Primer punto, Dan juzgará a su pueblo. Dan juzgará a su pueblo, porque eso significa Dan, juzgar. No dice Dan juzgará al pueblo de Israel. Dice Dan, la profecía dice, Dan juzgará a su pueblo. ¿A cuál pueblo? De por sí, naturalmente o físicamente, Dan, como patriarca principal de su familia, de la tribu, pues era el jefe, era el patriarca. Por lo cual, no se está refiriendo al juzgar su propia casa, como cada uno de nosotros, como jefes de familia, somos jefes en nuestra casa y somos la cabeza en nuestra casa. Dan fue la cabeza de su tribu, de la tribu de Dan, el patriarca de la tribu de Dan. Pero aquí, Dan juzgará a su pueblo. Está hablando algo más profundo y extenso. Y no se está refiriendo que iba a juzgar a Israel. Cuando habla Dan juzgará a su pueblo, es todo lo que se inclina o es inclinado o es ganado por Dan. Dan juzgará a su pueblo y hasta el día de hoy eso está ocurriendo. Estoy empezando a mostrar el plagio de la obra de Cristo con sus raíces fundamentales proféticas. El Señor de la tribu de Judá viene de la tribu de Judá y la contraparte negativa viene de la tribu de Dan. Está juzgando un pueblo, sí. Dan juzgará a su pueblo. Dan juzga lo que él ganó, gana y ganará hasta el fin de los tiempos. Creo que ahora sí nos estamos ubicando. Muy independiente, se veía como si Dan fuese a juzgar a todo Israel y no. Dan juzgará a su pueblo, lo que él gane, él lo juzga. Lo que Dan ganó, lo juzga Dan. Mas no todo el pueblo, tampoco está hablando que Dan juzgará al pueblo del Señor, tampoco. No se está refiriendo a eso. Está hablando independientemente de todos los seguidores de Dan. Así sea con engaño, con lo que sea, con lo que pueda ocurrir. Pero él juzga ese
pueblo que ha ganado. Por eso cuando el Señor estaba aquí en el Nuevo Testamento y estaba enseñando la palabra y estaba por ahí el enemigo, el Señor decía, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Mire que el mismo Señor le dio el calificativo príncipe de este mundo, no príncipe de mi pueblo, porque el príncipe del pueblo, el rey del pueblo, el jefe del pueblo, es el del pueblo de Dios, es el Señor Jesucristo. Por eso, ahí, en Revelación 6:2, aquel personaje del primer sello entra con una ínfula increíble en un caballo blanco, tiene un arco, sale venciendo y para vencer, le es dada una corona, porque es el plagio. Te lo aclaro de una vez. Ahí está Dan, no Judá. Ahí está Dan, no Judá. Ahora sí, continuamos. Dice, Dan juzgará a su pueblo, segundo punto, como una de las tribus de Israel. Analicen, como una de las tribus de Israel. El Israel, el príncipe de Dios, el príncipe con Dios, tiene quien le juzgue, tiene quien le enseñe, tiene quien le guíe. Por eso dice, como una, Dan juzgará a su pueblo, interpretado, Dan juzgará a su propio pueblo ganado. Así mismo como las tribus de Israel van a ser juzgadas, o sea, como una de las tribus de Israel que tiene su propio capitán, su propio rey. Entonces entra el paralelo, Judá y Dan. Porque el rey eterno de Israel y el que le cambió el nombre a Jacob, porque esto viene un meollo naturalista tremendo desde profundidades antiguas. Y por eso Jacob le tocó luchar con Dios, no contra Dios, con Dios, para ganarse su nueva naturaleza, príncipe de Dios. Entonces el que iba a juzgar al pueblo de Israel es el león de la tribu de Judá. Lo que habla aquí la profecía es la comparación del juzgamiento de Dan sobre su pueblo, el pueblo ganado por Dan, el que se inclina hacia Dan. Así también como Israel iba a tener también su director, su capitán, su dueño. Todos los que se inclinen de los hijos de Israel hacia las palabras del Eterno se entrarán a ser juzgados y dirigidos por el Todopoderoso. Creo que me he explicado sobre esto. Punto 17. Será Dan serpiente junto al camino. ¡Qué belleza! Será Dan serpiente junto al camino. Tipológicamente, ¿qué representa? La serpiente, nada bueno. Todo lo contrario a la obra
del Todopoderoso, fue controlado por esa serpiente, ese ser sapiente, por el medio del cual el mundo fue engañado. Será Dan, serpiente junto al camino. Ahora sí voy a traer unos contextos en esta parte. En Mateo 13. Mateo 13, 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola. Oiga, arranca de entendimiento. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quiénes dan? Serpiente junto al camino. Dan, serpiente junto al camino. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El otro texto, 13, 24 al 30. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas, durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Alabanzas al Todopoderoso. En el primer ejemplo del verso 19 del capítulo 13, habla de la palabra del reino y no hablando, arranca del entendimiento y no entendiéndola. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Dice esta Sagrada Escritura, versión antigua. La nueva dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entre el entendimiento y los entendimientos hay diferencia. Está hablando de que cegó todos los conocimientos del mundo entero. A eso se refiere. No entendiéndola, el entendimiento. Aquí dice: más durmiendo los hombres. El pueblo del Eterno se durmió. ¿Por qué no lo quieren admitir todavía?
de que hubo muerte espiritual, hubo un dormitar mundial a través de toda la historia. Leerse Mateo, todo el capítulo 13, Mateo capítulo 13, todo el capítulo. Volvemos para la profecía. Dan será serpiente junto al camino. El camino. Por eso el Señor dijo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen correctos, rectos, directos, puntuales, fijos, firmes, pero no son. Su fin son caminos de muerte, muerte espiritual. Todos los que sean descendientes espiritualmente de esa fundamental profecía de Dan, donde salió proféticamente el plagio, y por eso arranca. Por eso cuando en las enseñanzas de las iglesias de revelación, el capítulo 4 de Revelación continúa y dice, después de estas cosas, y muestra la puerta abierta en el cielo, que está abierta. Si no estuviera abierta, no estaría el Señor aquí en esta hora, enseñándonos, guiándonos, mostrándonos, para que pasemos de ser juzgados por Dan a ser juzgados por Judá, por el león de la tribu de Judá, que es el Señor. Gloria a Dios. Dice, será Dan serpiente junto al camino, serasta junto a la senda. Nuevamente, víbora junto a la senda. Esta es la senda. La víbora está ahí, junto a la senda, acechando. Vuestro adversario el diablo anda, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Serasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos. Vienen los cabalgadores por la senda, poderosos en batalla, poderosos en victoria. Van fuertemente montados en sus caballos, que muerde los talones de los caballos. Caballos está representando, es tipología de poder, de fuerza, mucha fuerza. Cuando ves esos desfiles de caballos, ves esa imponencia de esos caballos. Es la imponencia de la fuerza, del poder, de la grandeza que está en el pueblo, que está en el mundo. Pero aquí dice, serasta, serpiente, o aspid, o víbora, junto a la senda. Está lista para acechar, para atacar. Y lo logró porque así se introdujo en el mundo. Así se metió en medio del pueblo, en medio de su fuerza, en medio de su poderío. Por eso este personaje de 6:2 de Revelación está montado en un caballo blanco. No todo lo que es blanco es de Dios. Como el dicho, no todo lo que es oro, no todo lo que brilla es oro. Pero el que se deja engañar lo cree. Bendito el nombre del Señor. Que muerde los talones de los caballos. Cuando el caballo va por la senda y el jinete en él, la serpiente, el aspid, coge y muerde los talones,
las partes de las manos y las patas del caballo. Al esto pasar, claro que hay un sacudión terrible, hay una fuerza que fue afectada con un veneno, y el caballo se sacude terriblemente, hasta el punto, dice, y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. O sea, por muy poderoso, fuerte, victorioso que sea el jinete, con la mordedura de la serpiente, con la mordedura de la spit, de la víbora, afectando su fuerza, inyectándole el veneno, el jinete cae. Eso fue lo que pasó con el pueblo del Señor. La serpiente inyectó su veneno en su fuerza, y ese veneno se introdujo en el mundo, y él se entronizó, y por eso va montado el jinete de Revelación 6:2, el primer sello, va montado en su caballo blanco. Puro engaño, puro plagio, tan tremendo que hasta el día de hoy muchos enseñando que es Jesucristo. Una cosa es la línea descendiente de Judá, que es pura alabanza, y otra es la línea descendiente de Dan, que es serpiente junto al camino, cerasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Así fue herido el mundo, y así se introdujo el plagio. Claro, viene de la raíz de dos matriarcas. Lea, madre de Judá. Raquel, madre de Dan. Vienen del mismo padre, desde la misma raíz, de la misma simiente de Jacob. Fruto de una envidia y de un deseo intenso de tener generación, de tener descendientes y de ser mirado o mirada en el mundo con una tremenda descendencia. Y lo logró. Por eso a Jacob le fue mostrado para un futuro lo que iba a representar tipológicamente su hijo tan salido de sus lomos. Gloria al Señor Jesucristo. Cierro acá. Verso 18. Tu salud esperé, oh Señor. Proféticamente, tanto el pueblo de Judá como la descendencia de Dan están esperando la salud, la salvación del Eterno. Cierra así esa profecía. Tu salud esperé, oh Señor. Alabanzas al Señor. Y para terminar esta introducción, voy a leer Salmo 25:5. En el punto, tu salud esperé, oh Señor. Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame
porque tú eres el Dios de mi salud, de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmos 25:5. Isaías 25:9. Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, en su salud. Isaías 25:9, leerse todo el capítulo de Isaías, porque esto tiene, y quisiera recalar unos textos antecitos. Dice, por esto te dará el verso 3, por esto te dará gloria al pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicios. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el pimpollo de los robustos. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convite de engordados, convite de purificados, de gruesos, tuétanos de purificados líquidos. Y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos. Oiga, es una máscara, es una cobertura. Y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hasta aquí, hermanos, traigo esta primera parte introductoria al primer sello apocalíptico de Revelaciones 6. Tendremos otra enseñanza acerca de unos puntos tremendos de revelación acerca de Dan, para confirmar y ahí sí poder entender bien, correctamente, la revelación del primer sello apocalíptico. Ahí les dejo esta enseñanza en esta hora en el nombre del Señor, y luego continuaremos. Otra segunda parte acerca de Dan, porque esto nos tiene que estar muy claritico para salir del engaño, salir de Dan y pasar a Judá, que tiene su rey propio y es el creador y el eterno. Porque los que están en este instante en la cobertura de Dan proféticamente están bajo el engaño del maligno. Bendiciones para todos. El hermano Salomón Ojeda, el hermano Héctor Rodríguez, el hermano Fanos Muñoz, el hermano Ricardo Alfredo Giraldo Medina, la hermana Ivonne Socorro, el hermano Armando Caicedo, el hermano César Guzmán. Alabanzas al Señor, y todos los que en esta hora pudieron visualizar y oír esta enseñanza. Y estemos atentos y pendientes, porque el Señor nos va a traer grandes revelaciones acerca de los sellos apocalípticos, porque hay tantas enseñanzas desviadas, otros todavía enseñando, metidos en Revelación capítulo 14, y ni siquiera han entendido en qué pueblo se encuentran. Es para mirarnos. ¿Estamos con Judá o estamos con Dan?
Bendiciones del Altísimo para todos. Y nos veremos en continuidad. En el nombre del Señor. Dios les guarde.